Bien, en este vídeo te quiero explicar lo que es la nueva metodología de ventas que estoy aplicando, con la que estoy cerrando contratos de 36.000 euros, ventas de one time de 8.000 euros, ventas high ticket reales, no ventas como otras personas que comentan que luego venden productos, servicios de 1.000, 2.000. No, en este vídeo te quiero enseñar esta nueva metodología que yo he traído a Estados Unidos. Me he formado en ella, la estoy aplicando a día de hoy y es la que me está permitiendo además cerrar más del 50% de las reuniones que tengo de llamadas de venta, ¿ok? Entonces, quiero que sepas que la psicología de las ventas ha cambiado. Es decir, el mundo cambia, todos cambiamos, ya no vale lo que es esa venta persuasiva, esa venta agresiva, todo eso ya ha cambiado, ya no sirve para nada. Es decir, si sigues aplicando eso o tienes intención de meterte en las ventas y tenías pensado o te han dicho que tienes que hacer eso, te quiero comentar que, vamos, no vas a tener éxito. Es imposible, porque vas a estar cerrando un 20% o un 30% como máximo si te encuentras haciendo ese tipo de ventas, ¿ok? Lo que tienes que aplicar a día de hoy, lo que está funcionando en otros mercados como Estados Unidos, que yo estoy aplicándolo en el mercado hispano, el único que lo estoy aplicando es esa venta consultiva, esa venta como consultor hacker, una metodología donde nos enfocamos más en el problema de la persona, ¿vale? Y no tanto en únicamente meter bonus, meter una oferta, promoción, esto se acaba hoy, agresiva, persuasiva, decirle que pague ya o que no va a tener esto para nunca, no. Ya no sirve eso, ¿vale? Y al final, esta venta que te estoy comentando es una venta, como ya te he dicho, mucho más consultiva y que se convierte en una venta natural. Es decir, en ningún momento vamos a tener que presionarle, sino que es hacerle ver a lo que es ese cliente potencial el problema que tiene y que va a ser imposible de resolverlo si no cuenta con ayuda externa, y justo esa ayuda externa somos nosotros, ¿vale? Lo que le estamos ofreciendo, y por lo tanto es una venta supernatural. Es decir, esa persona va a darse cuenta de que o nos coge cuanto antes o mañana cuando se despierte y se levante de la cama va a seguir teniendo ese mismo problema, ¿ok? Entonces en este vídeo quiero explicarte cómo yo actualmente, pues bueno, me estoy encontrando con un cierre del 50%, esa es mi tasa de conversión con esta venta mucho más consultiva, lo que me permite pues haber generado, por ejemplo, en una única semana 19.000 euros para mis clientes, llevándome un 15% en comisiones, lo que para mí fueron 2.850 euros, lo que me permite a día de hoy, pues bueno, estar grabando este vídeo aquí, tener libertad financiera, tener libertad geográfica, de tiempo, únicamente yo manejar mis horarios, son como las 11:30 de la mañana, un miércoles, aquí como podéis ver, pues bueno, no hay nadie, y te quería grabar este vídeo para ello, porque seguramente esto esté resonando contigo. Tú estés en un empleo tradicional o estés cansado de que no cierras más ventas o estás atrapado en un mundo corporativo donde ganas pocas comisiones y no tienes libertad porque tienes que ir a la oficina todos los días de 9 a 5. Pues bien, si esto resuena contigo, quédate hasta el final porque vas a tener incluso una explicación de cómo puedes aumentar las ventas. Puedes aplicarlo ya para tu trabajo de ventas, para que lo sepas. Pero bueno, eh, si no quieres escucharlo, puedes irte, o sea, me da bastante igual, ¿ok? Así que de eso te voy a hablar, de cómo yo estoy aplicando esta metodología que me ha permitido cerrar el 50%, generar 19.000 euros, y ayer mismo, por ejemplo, cerré 2 contratos de 18.000 euros, 36.000 euros en un día, donde, bueno, son cuotas de 1.500, pero contratos firmados de 18.000. Y te quiero explicar qué diferencias hay con lo que es esa venta tradicional, persuasiva, agresiva. Y es que aquí lo que nos encontramos es una fase de descubrimiento potente, donde al final nos estamos jugando el 60-70% de la llamada y lo que nos permite es prevenir objeciones, saltarnos incluso la fase de presentación, la demo y enfocarnos en el problema que tiene el cliente y la solución que podemos darle. ¿Okay? Entonces, dentro de esta fase de descubrimiento, lo que tenemos son varios puntos a tratar. El primero de todos es la estrella polar, es decir, es el motivo que le ha llevado a ese cliente potencial a agendar esa reunión. ¿Cuál es ese motivo? ¿Okay? Lo que lo llamo yo como estrella polar. Y luego tenemos diferentes puntos, empezando por lo que es la conciencia de la situación. Es decir, tenemos que hacerle ver al cliente potencial y ponerle en conciencia de la situación actual que tiene y de que posteriormente el problema que tiene y posteriormente de la solución que tiene. Porque es que tenemos que hacerle ver que al final la brecha que hay entre la situación actual en la que se encuentra y la situación deseada a la que quiere llegar, hay una brecha enorme que no va a poder solucionar sin una solución externa y en ese caso somos nosotros, ¿vale? Y eso es lo que yo me encargo de hacer. O sea, es una venta mucho más consultiva donde al final pues no tengo que presionarle, únicamente me dedico a preguntar, únicamente me dedico a
hacerle ver con sus propios ojos el problema que tiene, la conciencia de la situación que tiene, que no va a poder cambiar esa situación sin una ayuda externa y que la solución somos nosotros, ¿vale? Entonces, es súper importante esta fase de descubrimiento, porque es que al final es hacerle esas preguntas para hacerle ver todo. Obviamente que hay que saber qué preguntas hacer, es obvio, pero ya te puedes imaginar que no son muy complejas, es únicamente para sacar esa información. Entonces el primer punto, como ya te he comentado, es sacar lo que es la estrella polar, posteriormente es lo que es la conciencia de la situación que tiene, conciencia del problema, conciencia de la solución, y luego, por último, es el coste de la inacción. Es decir, ¿qué va a ocurrir si no tomo acción hoy? Que mañana por mañana se va a levantar y va a seguir teniendo el mismo problema. Y a mí exactamente me da igual como vendedor. En esa misma reunión se lo puedo decir, incluso si me pones esas objeciones. Es decir, ok, cuando llegas al final, me has dicho que estabas interesado, pero que no quieres empezar. O sea, literalmente, cuando tú te despiertes mañana vas a seguir teniendo el mismo problema. Y a mí me da bastante igual porque yo no tengo ningún problema. Entonces, ese coste de la inacción es muy importante. Con preguntas de impacto, con incluso un precierre antes de lo que es esa fase de presentación de esa demo. Es una fase, esa que estamos hablando ya de presentación demo, que no es obligatoria, es decir, podemos saltarla, pero bueno, depende de lo que es el proceso de ventas, es necesario a veces hacerla, o otras veces, por ejemplo, pues sí que el proceso de la empresa nos lo pide, entonces podemos hacerlo, pero no es totalmente obligatoria, o sea, no hay ningún tipo de problema si no lo hacemos, porque es que al final, como ya te he comentado, el 60-70% de lo que es la llamada de venta nos lo estamos jugando en esa fase de descubrimiento. Luego ya es fase de presentación, que podemos decir que es un 10 como mucho, y luego el restante el manejo de objeciones. Y para que lo sepas, si incluso no sabes manejar las objeciones, pero estás haciendo una venta consultiva, una venta como consultor hacker, aplicando únicamente la fase de descubrimiento y la presentación, ya vas a estar cerrando también lo que es un 20-30% de llamadas. Únicamente con eso, es decir, porque la fase de descubrimiento es súper potente y únicamente con eso vas a estar cerrando el 20-30%. No vas a necesitar hacer más cosas. Pero si además te conviertes en experto, incluso sabes manejar objeciones, vas a estar cerrando el 50%. Es decir, sin manejar objeciones vas a estar cerrando el mismo número de ventas que cualquier closer buenísimo que está en lanzamientos, en Evergreen, etc. Pues bien, si sabes manejar objeciones, vas a estar cerrando el 50%. Es la gran diferencia luego que hay entre un consultor hacker normal, bueno, a uno excelente. Pero eso ya son otros temas donde al final, en la fase de descubrimiento, estás previniendo lo que es la mayoría de objeciones y por ello puedes cerrar luego el 20-30% sin ser experto en manejar objeciones. Porque es que al final la mayoría se pueden prevenir todas ahí. Tema de socios, tema de tiempo, capital, tengo que pensarlo, no es el momento, X, Y, Z, las típicas, ¿vale? Todo eso al final se puede prevenir en esa fase de descubrimiento. Y esto es el proceso que se realiza como consultor hacker, que me está permitiendo a mí cerrar el 50% de las llamadas. Y es muy simple, es que es únicamente una venta consultiva. Centrarnos en esa fase de descubrimiento con esos puntos que te he comentado, que te los repito, que es buscar la estrella polar, el motivo, preguntar el motivo que le ha llevado a agendar esa reunión, lo que es luego la conciencia de la situación actual, conciencia del problema, conciencia de la solución. Hay que meter a ese cliente potencial en conciencia de estos puntos y luego coste de inacción. Es decir, ¿cuál es el coste a que mañana cuando se levante no tenga solucionado ese problema? Puede ser que siga con estrés, puede ser que siga la empresa perdiendo dinero, X, Y, Z. Hay muchos factores. Por eso es importante hacerle ver ese coste de inacción, de que si no lo soluciona ya de ya, mañana va a seguir levantándose y va a tener ese problema que le va a causar X, Y, Z. ¿Vale? Entonces, súper importante esa fase. Luego la fase de presentación, que te comento que al final es opcional, no opcional, pero no obligatoria, mejor dicho. Y ya luego, por último, lo que es el manejo de objeciones, donde al final ahí nos encontramos el poder solucionar objeciones y acabar cerrando venta. Obviamente es común que surjan, no pienses que únicamente por aplicar ya esa fase de descubrimiento potente no te van a surgir, vas a prevenir la mayoría, pero es que tú como vendedor, como consultor hacker, tienes que estar mentalizado de que es que las objeciones es una parte más del proceso, es decir, cualquier vendedor que se piense que al hacer una llamada de ventas espere llegar al final y que no tenga objeciones, está más que equivocado, más que nada porque es prácticamente imposible. Puede pasarte, pero es prácticamente imposible. ¿Puedes prevenir muchas? Sí, pero al final siempre van a surgir objeciones. Es común, es un proceso más de la ventas y hay que afrontarlo, ¿ok? Así que este es el proceso que yo estoy siguiendo para poder cerrar el máximo de reuniones a día de hoy, que me ha permitido generar esos 19.000 euros en una semana, ayer mismo 36.000 euros, ¿vale? Y poco más, chicos, no me quiero enrollar más, pero este es el proceso. Os voy a dejar abajo lo que es un link para ver un entrenamiento gratuito, un vídeo gratis donde podéis ver cómo es todo este proceso de consultor hacker, que es muy sencillo, es
aprender la habilidad, encontrar un trabajo y ya por último ponerte a cerrar el máximo número de ventas. Y entonces ahí tenéis la explicación de cómo debéis hacerlo, cómo yo he seguido ese paso a paso, cómo he facturado ya lo que he facturado y cómo tú también puedes hacerlo. Porque yo me encontraba en un puesto tradicional, normal y corriente, en Bruselas, yendo de 9 a 5, realizando ventas y puedo salir de eso, ¿vale? Así que no te preocupes, he trabajado en un McDonald's también, o sea, soy una persona normal y corriente como tú, que también lo puede lograr, ¿vale? Así que nada, chicos, si os gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a este canal y también a las redes sociales que te voy a dejar abajo. Nos vemos en otro. Chao.